Hola y bienvenidos, especialmente a los que vienen del video del dualismo cartesiano. Como les comentaba en el video anterior, el dualismo cartesiano es una teoría que plantea que el ser humano está formado por dos sustancias distintas, la mente y el cuerpo. Esta teoría tiene varios problemas y críticas que vimos en el video anterior. Si no lo has visto, te recomiendo que lo hagas después de ver este video para que entiendas un poco mejor el contexto y los argumentos de este tema. En el video anterior expliqué el origen y el contexto histórico del dualismo cartesiano, en qué consiste y cuáles son sus implicaciones, los problemas y las críticas que ha recibido. Pero el día de hoy vamos a ver con más detalle 5 teorías que tienen más sentido que el dualismo cartesiano y que son muy interesantes. Estas teorías intentan explicar de forma más coherente y holística la relación entre la mente y el cuerpo y ofrecen nuevas perspectivas y posibilidades para el conocimiento y el desarrollo del ser humano. Si te interesa este tema, te invito a que sigas viendo este video y yo te explicaré a detalle cada una de estas teorías, sus autores, sus argumentos y sus ejemplos. ¿Están listos? Pues vamos a empezar. Empezamos por el monismo. El monismo es una teoría filosófica que sostiene que el universo está constituido por una única sustancia, causa o principio. Según los monistas, todo se reduce, en última instancia, a una sola realidad, que puede ser material o inmaterial. El monismo se opone al dualismo, que afirma que el universo está formado por dos sustancias distintas, como la mente y el cuerpo. Existen dos tipos principales de monismo: el materialismo y el idealismo. El materialismo afirma que todo es materia, incluida la mente, y el idealismo afirma que todo es mente, incluido el cuerpo. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. El materialismo es la forma de monismo que define que la única sustancia que existe es la materia, y que todo lo que existe se puede explicar por las propiedades y las leyes de la materia. El materialismo niega la existencia de la mente como una sustancia inmaterial y distinta al cuerpo, y la reduce a procesos físicos y químicos del cerebro. El materialismo se basa en la ciencia que ha demostrado la correlación entre la actividad cerebral y los estados mentales, y que ha explicado muchos fenómenos psicológicos y fisiológicos sin recurrir a la mente. Algunos de los representantes del materialismo son Demócrito, Holbach, Diderot, Lametir y Marx. El idealismo es la forma de monismo que defiende que la única sustancia que existe es el espíritu y que todo lo que existe se puede explicar por las propiedades y las leyes del espíritu. El idealismo niega la existencia del cuerpo como una sustancia material y distinta de la mente, y lo considera una ilusión o una manifestación de la mente. El idealismo se basa en la fe, que afirma que la mente es el alma inmortal, que está creada por Dios y que tiene un destino trascendente. El idealismo también se opone al materialismo por su visión mecanicista y antropocéntrica de la naturaleza y de los animales. Algunos representantes del idealismo son Berkeley, Hegel, Kant y Schopenhauer. Estas son las dos formas de monismo que tienen más sentido, digamos, que el dualismo cartesiano y que son muy interesantes. Continuamos con el pluralismo, una teoría filosófica que sostiene que el universo está constituido por una pluralidad de realidades, causas o principios. Según los pluralistas, no hay una sola realidad que explique todo lo que existe, sino que hay varias realidades que pueden ser independientes o interrelacionadas. El pluralismo se opone al monismo, que afirma que el universo está formado por una sola realidad, como la mente o el cuerpo. Existen varios tipos de pluralismo, según el ámbito en el que se apliquen. Algunos de ellos son el pluralismo ontológico, que afirma que hay varias sustancias o entidades que componen el mundo. Por ejemplo, el pluralismo de Leibniz, que sostiene que existen infinitas sustancias simples, llamadas mónadas, que son unidades de fuerza y percepción. Otro tipo sería el pluralismo axiológico, que afirma que hay varios valores o fines que orientan la acción humana. Por ejemplo, el pluralismo de Berlín, que sostiene que hay valores incompatibles e irreductibles que generan conflictos y dilemas morales. Dentro de este pluralismo tenemos también al pluralismo epistemológico, que afirma que hay varios métodos o criterios para conocer la verdad. Por ejemplo, el pluralismo de Kuhn,
que sostiene que hay paradigmas científicos diferentes que determinan la forma de hacer ciencia en cada época. Otro sería el pluralismo político, que afirma que hay varios grupos o sectores sociales que participan en la vida política de una nación. Por ejemplo, el pluralismo de Dahl, que sostiene que hay una competencia y una negociación entre distintos actores políticos que garantiza la democracia. Otro sería el pluralismo religioso, que afirma que hay varias formas de acceder a Dios, a la salvación o a la iluminación. Por ejemplo, el pluralismo de Hick, que sostiene que hay una realidad última que se manifiesta de diferentes formas en las distintas religiones. Continuamos con el dualismo de propiedades, que es una teoría que afirma que la mente y el cuerpo son una sola sustancia, pero que tienen propiedades diferentes e irreductibles. Por ejemplo, la mente tiene propiedades mentales, como la conciencia, la intencionalidad o la subjetividad, que no se pueden explicar en términos de propiedades físicas, como la masa, la forma o el movimiento. Aquí me gustaría explicar por qué es importante el problema mente-cuerpo. El problema mente-cuerpo es el desafío de entender cómo se relacionan dos tipos de cosas que parecen muy diferentes. La mente, que es lo que nos permite pensar, sentir y ser conscientes, y el cuerpo, que es lo que nos permite actuar, percibir y existir en el mundo físico. Este problema es importante porque afecta cuestiones como la naturaleza humana, la libertad, la responsabilidad, la ética, la ciencia y la religión. Volviendo al dualismo de propiedades, este tiene la ventaja de representar la unidad del ser humano al no dividirlo en dos entidades separadas y al ser compatible con la ciencia y al no negar la existencia y la importancia del cuerpo y el cerebro, pero también tiene varios desafíos. Por ejemplo, ¿cómo se define y quién mide una propiedad mental? ¿Qué criterio se usa para distinguir entre propiedades mentales y físicas? ¿Cómo se evita el misticismo o el panteísmo sobre la naturaleza de la realidad? Esta sería una teoría con un poco más de sentido, pero también plantea muchas interrogantes y dificultades. Continuamos con el emergentismo. Es una teoría que afirma que la mente y otros fenómenos complejos surgen de la interacción de elementos más simples, pero que no se pueden reducir ni predecir a partir de ellos. Según el emergentismo, la realidad tiene diferentes niveles de organización y cada uno tiene propiedades y leyes propias que no existen en los niveles inferiores. Por ejemplo, la vida es un fenómeno emergente que surge de la organización de las moléculas, pero que no se puede explicar solo por la química. La mente es otro fenómeno emergente que surge de la organización de las neuronas, pero que no se puede explicar solo por la biología. Esto nos lleva a la siguiente teoría que quiero refutar dentro de este mismo punto del emergentismo. Vamos con el reduccionismo. Este plantea que los fenómenos complejos pueden describirse y explicarse a partir de otros más simples o fundamentales. Por ejemplo, la mente puede reducirse al cerebro, y el cerebro puede reducirse a las neuronas, y las neuronas pueden reducirse a las moléculas, y así sucesivamente. El reduccionismo tiene la ventaja de ser compatible con el método científico y la búsqueda de leyes universales, pero también varios problemas. Por ejemplo, ¿cómo se explica la emergencia de propiedades nuevas y cualitativamente diferentes a los niveles superiores de organización? ¿Cómo se respeta la autonomía y la singularidad de los fenómenos complejos? ¿Cómo se evita el determinismo y el mecanicismo sobre la realidad? Eso nos deja únicamente con el emergentismo. Pero aquí es donde empezamos a hablar sobre los problemas que tiene el emergentismo. Por ejemplo, el problema de la causalidad. ¿Cómo puede una propiedad emergente que no es física causar efectos físicos en el cuerpo? ¿Cómo puede la mente influir en el comportamiento si no tiene una base material? El emergentismo parece violar el principio de la conservación de la energía al introducir una fuerza no física que actúa sobre el sistema físico. El siguiente problema sería el problema de la explicación. ¿Qué explica realmente el emergentismo? ¿Qué ventajas tiene postular la existencia de una propiedad emergente si no se puede especificar cómo surge, cómo funciona y cómo se relaciona con el nivel físico? El siguiente problema es el de la evidencia. ¿Realmente hay alguna prueba empírica de que la mente sea una propiedad emergente que no se puede reducir a nivel físico? ¿Hay algún criterio para distinguir entre las propiedades emergentes y no emergentes?
El emergentismo parece ser una hipótesis infalseable que no se puede contrastar con los datos experimentales. Y otro de los problemas sería el de la coherencia. ¿Es consistente el emergentismo con otras teorías científicas como la biología, la química o la física? ¿No implica el emergentismo una ruptura con el naturalismo y el materialismo, que son los presupuestos básicos de la ciencia moderna? El emergentismo parece ser una cohesión del dualismo que introduce una brecha ontológica entre la mente y el cuerpo. Continuamos para terminar antes de que se me acabe la batería con el paralelismo psicofísico. Esta es la teoría que sostiene que la mente y el cuerpo son sustancias distintas que no interactúan entre sí, sino que se mueven de forma paralela y sincronizada. Esta teoría fue propuesta por algunos racionalistas como Malebranche, Leibniz y Spinoza. Los pros de esta teoría serían que evita el problema de la causalidad al negar que la mente y el cuerpo se influyan mutuamente. El siguiente sería que respeta la autonomía y la racionalidad de la mente al no reducirla a lo físico. Y también concuerda con la idea de que la mente y el cuerpo tienen leyes propias y distintas. Los contras de esta teoría es que no explica cómo se produce la sincronización entre la mente y el cuerpo, ni por qué se da la correspondencia entre sus estados. Además de que implica una visión determinista y fatalista de la realidad, al suponer que la mente y el cuerpo siguen un orden preestablecido. El último punto sería que entra en conflicto con la evidencia empírica que muestra que la mente y el cuerpo sí se afectan recíprocamente. Continuamos con la doctrina de los tres mundos de Popper. Esta teoría afirma que existen tres tipos de realidades. El mundo 1, que es el de los objetos físicos. El mundo 2, que es el de los estados mentales, y el mundo 3, que es el de los productos culturales, como las teorías, las obras de arte y las normas. Esta teoría fue propuesta por el filósofo y científico Karl Popper. Los pros de esta teoría es que reconoce la existencia y la importancia del mundo 3, que contiene la creatividad y el conocimiento humano, además de que explica la interacción entre los tres mundos mediante el concepto de retroalimentación o feedback. Y el último pro sería que permite una visión crítica y evolutiva de la ciencia y la cultura al admitir la posibilidad de error y de progreso. Los contras de esta teoría serían que no aclara el estatus ontológico del mundo 3, ni cómo se relaciona con el mundo 1 ni con el mundo 2. Otro sería que no resuelve el problema de la subjetividad y la objetividad al no especificar los criterios de verdad y de valor. Y el último sería que no es compatible con algunas teorías científicas como la física cuántica o la biología molecular, que cuestionan la distinción entre lo físico y lo mental. Y bueno, hemos visto algunas de las teorías más interesantes y convincentes que se han propuesto para explicar la relación entre la mente y el cuerpo, o entre lo mental y lo físico. Hemos visto que el dualismo cartesiano, la teoría que dice que la mente y el cuerpo son dos sustancias distintas que interactúan entre sí, tiene muchos problemas y dificultades, además de las otras teorías también, y que hay otras formas de entender esta cuestión que son un poco más coherentes, más científicas y más creativas. Pero esto no significa que hayamos llegado a la verdad definitiva, ni que no haya más teorías que explorar. Al contrario, este es un tema que sigue abierto a la investigación, al debate y a la imaginación. Por eso, los invito a que sigan pensando, leyendo y aprendiendo sobre este fascinante tema, y que me dejen sus comentarios, sus opiniones y sus preguntas en la caja de comentarios. ¿Qué teoría les gustó más? ¿Qué teoría les pareció más difícil de entender? ¿Qué otra teoría les gustaría que explicara en otro video? Espero que lo hayan disfrutado y que les haya servido para ampliar sus horizontes y su conocimiento. Si les gustó, no olviden darle un like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún video. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.